Estamos viviendo algo histórico y que tiene a todo el globo terráqueo pensativo y con miedo. Enfrentamientos entre países y guerras. A veces no entendemos el por qué ocurre. Hoy te traemos el tema en auge sobre Rusia y Ucrania. Si no entiendes qué es lo que sucede, aquí te explicaremos para que estés al tanto y puedas comentar con base a tus conocimientos sobre esta polémica. Así que, comencemos. El conflicto entre Ucrania y Rusia tiene la atención de todos nosotros, como bien mencionamos. Pero muchos no entendemos con claridad cuál es el verdadero conflicto entre estos países y a veces nos hacemos tan ajenos. Sin embargo, esta noticia ha sido tan seria que puede afectarnos a todos a nivel mundial, a rasgos económicos y demás. El origen de este acontecimiento no viene solamente de 2014 como se menciona, o sobre la independencia de Ucrania en 1918. Viene de más atrás. Recuerden que para entender conflictos hay que irnos siempre al pasado, es decir, la historia. Este conflicto se puede conocer hasta el siglo IX. A finales del siglo XIV, el poder de los mongoles se debilitaba a pasos agigantados, pero el Gran Principado de Moscú y el Gran Ducado de Lituania aprovecharon para dividir los territorios de la Rus. En la frontera sur de Polonia surgió un nuevo grupo de cosacos ucranianos libres, formado por siervos campesinos fugitivos. En el siglo XVII, los cosacos del territorio ucraniano se rebelaron en una guerra social y religiosa en contra de las políticas católicas de Polonia y del modelo de servidumbre. La consecuencia fue la creación del Hetmanato cosaco, un estado que en teoría se encontraba bajo el reinado polaco, pero que de hecho era una entidad política independiente. En 1954, a través del Tratado de Pereyaslav, con el fin de conseguir aliados contra los polacos, el Hetmanato aceptó que el zar ruso les brindara una protección, cuyo significado sigue cuestionándose en la actualidad. En 1764, Catalina la Grande desapareció el Hetmanato y acabó completamente con la autonomía ucraniana. Y durante las particiones de Polonia en el siglo XVIII, adquirió gran parte de las tierras ucranianas que pertenecían a este país. A mediados del siglo XIX, gracias a las sociedades secretas de intelectuales que promovían la historia y folclore ucraniano, surgió un renacimiento nacional que pretendía, entre otras cosas, una federación eslava libre y la abolición de la servidumbre. Los rusos promovían la asimilación a su cultura mediante recompensas para los ucranianos leales y castigos como pérdida de empleo, arresto y exilio a quienes no deseaban pertenecer a la pequeña tribu rusa. Como un intento de frenar el movimiento que se gestaba, el zar Alejandro II prohibió toda publicación hecha en ucraniano con un decreto imperial, el UCASE de EMS. Los ucranianos que, además de la resistencia cultural, buscaban la independencia política, encontraron su momento ideal en 1917, cuando Rusia centraba su energía en su revolución y en la Primera Guerra Mundial. A principios de 1918, la RPU declaró su independencia y firmó un tratado de paz con Alemania y el Imperio Austrohúngaro, con lo que logró expulsar a los bolcheviques de su territorio. Al principio, las nacionalistas crearon un parlamento y el gobierno provisional ruso reconoció su autonomía con la creación de la República Popular de Ucrania. Luego, los bolcheviques se negaron a reconocer la nueva república e invadieron Ucrania para hacerla parte del Estado soviético. Sin embargo, no sobrevivió a la Revolución Rusa porque ninguna potencia reconoció su soberanía. Pero el precedente de su independencia hizo que los bolcheviques crearan la República Socialista Soviética de Ucrania, formalmente independiente, pero nuevamente gobernada desde Rusia. En los primeros años del régimen soviético, obsesionado por perseguir a los agricultores ucranianos, mandó unas 100.000 familias a Siberia y colectivizó el 95% de sus granjas. El intento de Stalin por modernizar la agricultura soviética llevó a principios de la década de 1930 a una hambruna donde fallecieron alrededor de 4 millones de campesinos ucranianos. Se dice que el Holodomor, asesinato por inanición,
fue provocado por el Estado y en el ámbito internacional empieza a reconocerse como un genocidio, aunque Rusia lo rechaza contundentemente. Stalin también acabó con la élite cultural de Ucrania y retomó el fomento al discurso de unidad histórica con Rusia. Tras un acuerdo con Hitler sobre la división de Europa Central, Stalin incorporó las tierras ucranianas de Polonia a la RSS de Ucrania. En la conferencia de Yalta, en 1945, Churchill y Roosevelt permitieron que Stalin conservara los territorios. Los soviéticos también lograron que Checoslovaquia renunciara a su territorio rusín. Así, la aplicación de la RSS de Ucrania incorporó casi todos los territorios de mayoría étnica ucraniana, bajo el mando de Nikita Khrushchev. Pero en vez de promover la autonomía ucraniana, Khrushchev votó por su asimilación cultural a Rusia. La resistencia armada de los nacionalistas ucranianos duró hasta la muerte de Stalin. En la década de los 50, entonces se permitió el regreso de miles de ucranianos desterrados. Y por primera vez en muchos años, Moscú autorizó la publicación de una revista de historia de Ucrania. Con lo anterior, Rusia no pretendía fomentar la autonomía de Ucrania, sino encontrar una forma más amable de mantenerla consigo. Para conmemoración de los 300 años del Tratado de Pereyaslav, Khrushchev tuvo la idea de que Rusia le cediera a Ucrania la península de Crimea, que aquí es donde actualmente entra nuevamente el conflicto. En aquel entonces, esta transferencia no tuvo consecuencias prácticas importantes, pero las tendría muchos años después, cuando en 2014, Putin retomó Crimea para defender la mayoría rusa. Cabe destacar que, si había mayoría de rusos en la península, fue porque después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin deportó a los tártaros a Crimea y como resultado, los rusos étnicos se convirtieron en mayoría de un día para otro. Aunque Gorbachev no pretendía disolver la Unión Soviética, solo reformarla, cuando relajó los controles ideológicos, los activistas democráticos de Ucrania y Rusia se unieron para crear las pautas de la nueva política, libertad de expresión y elecciones libres. En 1997, Rusia y Ucrania firmaron un tratado mediante el cual se afirmaba la integridad de las fronteras de Ucrania. Las potencias de Occidente y Rusia garantizaron lo anterior mediante el Memorando de Budapest en 1994, a través del cual Ucrania se comprometió a entregar sus armas nucleares soviéticas. Cuando en 2014 el Parlamento ucraniano destituyó al presidente Viktor Yanukovych, Rusia aprovechó la revolución popular en Ucrania para establecer un control militar sobre Crimea. Una vez que aseguraron el control sobre Crimea, los rusos intentaron impulsar rebeliones en algunas provincias ucranianas, supuestamente a favor de Rusia. La estrategia solo funcionó en la región industrial de Donbass. El ejército ucraniano quiso restablecer el control del lugar, pero el gobierno ruso mandó unidades encubiertas del ejército para apoyar a los separatistas. A principios de 2020, se calculaba que este conflicto había provocado unas 14,000 muertes y 1,5 millones de desplazados, pues la guerra nunca terminó formalmente. Aunque el protocolo de Minsk en 2015, firmado como parte de la celebración de las cumbres del Cuarteto de Normandía, Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, encaminaba hacia una resolución pacífica, este sigue bloqueado porque hay puntos que tanto Ucrania como Rusia se niegan a aceptar. A finales del siglo pasado, agencias de inteligencia occidentales y ucranianas informaron sobre la acumulación masiva de tropas rusas en la frontera con Ucrania y la preparación para una posible invasión. Rusia insistió en que se trataba de unos ejércitos militares, pero al mismo tiempo emitieron un ultimátum a Occidente que exigía garantías por escrito contra una expansión mayor de la OTAN hacia el este. Restricciones sobre los tipos de armas de los países miembros de la OTAN que se han unido a partir de 1997 y el fin de la cooperación militar de la Organización de Estados de la ex Unión Soviética. Déjanos en comentarios tu posición entre Rusia y Ucrania. ¿Qué piensas? Te leeremos en nuestra caja de comentarios. Recuerda por favor suscribirte y apoyarnos para seguir trayendo más artículos así de importantes y curiosos. Nos interesa que seas parte de nosotros y que te enteres de más curiosidades. Aquí en Curiosidades Extremas, independientemente de los bandos y sus circunstancias, pedimos paz y apoyamos la paz. Di no a la guerra.